Bienvenidos a la parte 12 del curso de Psicología Holokinética. En esta parte vamos a seguir repasando y profundizando algunos temas ya vistos en este curso para poder tener una comprensión y poder avanzar en los contenidos de esta vasta obra que nos trae Rubén Feldman González. Hemos visto cómo las frecuencias se transforman en imágenes, en la holografía, en imágenes tridimensionales, y esa no es una particularidad solamente de la holografía, sino también es una característica del procesamiento cerebral. Es decir, estamos percibiendo frecuencias, una luz, radiación electromagnética, o sea, una frecuencia que en el cerebro se transforman en una imagen. O también estamos recibiendo ondas sonoras, que no son ondas electromagnéticas, sino son ondas mecánicas, que llegan a nuestro cerebro y se transforman en sonidos. Y si percibimos todo al mismo tiempo, es decir, que nos damos cuenta que nuestro cerebro posterior está recibiendo todo ese tipo de energía, percibimos unitariamente, como decimos, y esto es fácil de decir, este tipo de percepción, todo al mismo tiempo, es simultáneo o sincrónico con un tipo especial de conciencia que nada tiene que ver con la conciencia mnemónica de la memoria, para la cual nuestra cultura nos entrena. Tanto por entrenamiento como por temor, nos resulta difícil ver la realidad de una manera unitaria, y esa manera unitaria es también radicalmente transformadora. Y cuando por un instante lo hacemos, volvemos en general a funcionar en el viejo proceso de la conciencia lineal, aquellos que denominamos razonamiento lógico, intelecto, pensamiento. Y lo lamentable es que con mayor frecuencia el pensamiento es ilógico o irracional. Y allí está la raíz del conflicto y del dolor psicológico. El universo ha sido completado científicamente con la tendencia a considerar ciertas nociones o teorías básicas de orden, que le llamamos paradigmas, y considerar que esas nociones de orden eran inmutables y permanentes. Entonces la tarea de la física consistía en acomodar nuevas observaciones a esas nociones de base, con el objeto de encajar las nuevas realidades a ese orden básico o paradigma. Este ciclo de adaptación comenzó, como habíamos visto en la parte 2 del curso, con los epiciclos de Ptolomeo, que quiso adaptar las trayectorias de los planetas a un círculo perfecto. Y hoy sabemos que las trayectorias son elípticas. Entonces, él utilizó los epiciclos, que son círculos sobre círculos, para que el tiempo de esa trayectoria coincida con el tiempo visual, con el tiempo que nosotros estamos viendo a ese planeta. O sea que las nociones básicas de orden han sido
muy claramente expresado en la física clásica, con el advenimiento incluso de la obra de Copérnico, Kepler, Galileo, Newton. O sea, fueron claramente expresados en la física clásica hasta que con la aparición de la teoría de la relatividad y la teoría cuántica, esa acomodación se desmorona. No existe la posibilidad de adaptar a esas nociones básicas. Entonces se habla de un tiempo revolucionario donde se desmorona el habitual proceso de acomodación y hay que establecer otras nociones de orden básica. En cierto modo, nosotros construimos la realidad de acuerdo a una estructura psicológica que nos da nuestro condicionamiento, nuestras identificaciones que vienen de la memoria. Y hacemos también una acomodación a esas estructuras. Ya el aporte epistemológico que hizo Jean Piaget es que en el estudio de la naturaleza del conocimiento, al decir que nosotros construimos nuestra realidad a gusto. El hombre entonces está condicionado o entrenado por la educación fragmentaria de nuestra cultura a inventar el mundo a través del proceso mnemónico, eidético, tímico y autonómico, proceso meta o MTA, ese proceso que por ser prácticamente todo lo que conocemos se confunde con la totalidad de la mente. Cuando no es posible una acomodación o medida común, es decir, acomodación, ¿qué significa? Medida en común. Quiere decir que para poder encajar en algo se necesita una medida en común. Entonces, cuando no es posible una acomodación o medida común entre la teoría y la realidad, se hace necesaria una fresca percepción, que es la percepción unitaria de la realidad en su totalidad. Esto significa que no siempre tratamos de formar la teoría para que se adapte a los tipos de realidades que pueden estar apropiados en órdenes generales, aceptados, sino que también estamos listos, cuando sea necesario, para considerar cambios en los que se entiende por realidad. Esto último puede ser requerido para asimilar tal hecho o realidad a nuevas nociones de órdenes o órdenes teóricos. Hoy hay dos tipos fundamentales de ver o asimilar. Uno relacionado con el análisis y la síntesis y el otro con la percepción inmediata de la totalidad indivisible. Con el advenimiento de nuevos paradigmas vemos cómo continuamente se están desarrollando nuevas formas de comprensión y son las comprensiones las que moldean nuestra experiencia. Pero es muy marcada la creencia que a través de una estructuración lógica del pensamiento podemos llegar a un verdadero conocimiento de la realidad. Y ese es un mero acto de fe. La transformación total del ser humano comienza en la observación. Estar en paz sin esfuerzo es la consumación de la misión.
el amor al silencio austero. León Tolstoy decía que todo el mundo piensa en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Podemos agregar que no es el pensamiento quien propicia los cambios en uno mismo, sino la percepción unitaria. Tampoco se requiere un cambio de conducta ni de creencia, sino un cambio en la manera de observar. Todo lo demás viene por añadidura. Pensar es reaccionar. La única acción que no es reacción es la percepción unitaria. Es el fundamento de toda acción. La pura observación es acción en orden. El cuerpo es el envase donde sentimos el dolor, el gozo, pero también es el único lugar en el planeta donde se puede experimentar lo sagrado. La percepción unitaria disminuye el estrés, aumenta el silencio y el amor al silencio. La austeridad y la simplicidad se hacen voluntariamente gozosas. Escuchando con toda la mente, sin lenguaje hablado ni pensado, se vive en el contento por nada. La profunda crisis actual de las religiones, de la familia, de la economía, de la educación, de la salud pública, del ambiente ecológico, no son problemas separados. Es la mente que percibe fragmentariamente que ha creado el caos en todo lo que hace el ser humano. ¿Es esto inteligencia? Como nos preguntábamos en el desarrollo de este curso. La inteligencia no es producto del pensamiento ni producto de la acumulación de conocimiento. La percepción inteligente, digamos, la percepción inteligente es la unitaria, no fragmentaria, como ocurre con el pensamiento. Sobrevaloramos las creencias y los pensamientos y lo poco que valoramos la observación directa de la realidad en percepción unitaria. Creemos en que el hombre mejorará con el tiempo, creemos que hay que sufrir en el tiempo para merecer algo bueno, ser merecedores a partir del esfuerzo y del sacrificio. Y la necesidad más grande es la de creer que se puede asegurar el futuro. Y la forma de asegurar el futuro es la ganancia y la actividad preocupada de uno mismo que existe diariamente. Parece que no entendiéramos o que no podemos entender, no pudiéramos entender lo bueno que es estar en paz. La percepción unitaria no bloquea ni niega ningún elemento, no reprime, se vuelve parte de la vida diaria. Y ese diálogo interior que parece inagotable, que nunca se termina, se aquieta primero y luego va cesando por periodos cada vez más prolongados. Lo que ve es todo lo que hay. Eso significa que es la conciencia universal que está viendo a través de nuestros ojos. Lo que ve es todo lo que hay. Y en esa inmensidad está el amor y lo que llamamos felicidad. El yo, en realidad el yo no ve.
no ejerce ninguna acción. Decimos yo respiro y no es así. La respiración está ocurriendo. Decimos yo duermo. No es verdad, el yo no duerme. El sueño ocurre o no. En el caso de insomnio, ocurre que no se puede dormir a voluntad. Decimos yo crezco. Tampoco es verdad. Es el organismo que crece. Por eso es importante no conocerse a uno mismo, sino darse cuenta por uno mismo que lo que ve está atrapado en todas esas imágenes, símbolos, palabras del pensamiento. Respirar, dormir, son funciones cerebrales inconscientes, es decir, no son productos del pensamiento humano. La percepción unitaria también es una función cerebral consciente, no es un producto del pensamiento. Si queremos que el cerebro opere como una unidad, expresando su máximo potencial, es necesario percibir todo lo perceptible, todo lo que podemos percibir al mismo tiempo. Para eso no se necesita esfuerzo, se trata de una manera de vivir, sentir el peso de nuestro cuerpo, el sonido y todo el campo visual pueden ser percibidos al mismo tiempo en quietud y en paz. Nosotros siempre queremos ser alguien, pero ni siquiera somos conscientes de nuestro cuerpo en el espacio. Ese querer ser alguien es producto del pensamiento. El darse cuenta de nuestro cuerpo en el espacio es lo que llamamos encarnación, no reencarnación. Encarnar en nuestro cuerpo, y eso ocurre en percepción unitaria. En esta encarnación, en percepción unitaria, es el principio del amor. Pero el pensamiento no puede reconocerlo. Cuando la palabra amor emerge a la mente, se termina el amor. El amor es una realidad que está más allá de las palabras. Cuando el cerebro deja de crear palabras y pensamientos, solo entonces puede estar en el contacto completo con la creación. Eso nos dice Rubén Feldman González. Y ese contacto con la creación es el principio de la nueva vida sin conflictos. Si nos preguntamos por qué el ser humano no vive en la igualdad económica con todos los seres humanos, o por qué no han cesado las guerras, por lo menos en los últimos 5.000 años de historia escrita, tenemos ahora la contestación. El ser humano no estaba funcionando con todo el cerebro. La dualidad de pensar crea un tipo de conciencia de la realidad, y crea una sociedad con las mismas características de dualidad, conflicto y oposición. Todo lo que conocemos es conflicto y desorden.
De ese conflicto escapamos con la droga, bebiendo alcohol, trabajando mucho, trabajando para la iglesia o para el partido. Y esos escapes profundizan el conflicto, no lo solucionan. Eso está claro. Solo la percepción unitaria, en percepción unitaria hay paz, en ese silencio mental, y el amor que soluciona todos los conflictos y los problemas individuales y sociales nacidos del odio, del miedo mutuo, de la codicia, de la envidia. Y sobre estos temas vamos a seguir profundizando en los videos o en el video que aportaremos próximamente. Así que dejamos acá y gracias.